Muy buenas, buena la hora en la que nos escuchen. Qué bonito saludar y ser saludado. Bienvenidos a nuestro 11º capítulo de Entre Páginas y Conceptos. Yo soy Andrea Ortega y mi compañero. Guillermo Sánchez, Arno para los amigos. Bienvenidos a este canal en donde hablamos de cultura y sociedad mientras tomamos cafecito. Ya hemos cruzado dos etapas, la antigua y la medieval. En la una analizamos la percepción minimalista de la vida que nos invita a disfrutar de los procesos anteriores al goce, y en la otra hablamos de la influencia cristiana y de cómo ésta puede encontrar un equilibrio entre la fe y la razón. Hoy volvemos a hacer un salto de tiempo para llegar hasta la parte de la filosofía moderna, ¿sí o no, Andrea? Sí, claro que ya es la filosofía moderna, un periodo que va desde el siglo XVII hasta más o menos el siglo XX. Bueno, varias personas tienen problemas con esto. Muchos dicen que va hasta el siglo XVIII, otros dicen que abarca 2 siglos más, hasta el XX, porque es donde se empieza a hablar de filosofía contemporánea. Pero bueno, en esta filosofía, en este periodo de siglos, se habla mucho del Renacimiento, la Ilustración, del siglo XIX y el siglo XX. Y Curiosamente, usted, esta etapa fue más importante como en Europa, ¿no? Pues ahí fue donde tuvo pues, su apogeo. pues la filosofía siempre se ha visto más que todo en Europa. Dicen que la filosofía occidental es la más usada, incluso en Latinoamérica, aunque teníamos nuestras filosofías de las antiguas civilizaciones, pues con las conquistas y todo eso, mucha de esa filosofía o se perdió o la mantienen los indígenas, que son vistos como salvajes. Entonces no se les escucha mucho, que digamos hoy en día lo que se oye es precisamente lo que sucedió en esta época de Europa. Por ejemplo, en el Renacimiento. El Renacimiento fue un periodo de revitalización cultural y artística en Europa, ¿sí? Marcó la transición de la Edad Media a la Edad Moderna. Este movimiento se caracterizó por precisamente un renacimiento del interés en el conocimiento y las artes clásicas de Grecia y Roma, que ya habíamos dicho que debido a las cruzadas y a la iglesia como tal, muchos de los escritos se perdieron y no se podía hablar mucho de eso, porque pues creo que ya hemos dejado muy en claro que Grecia y Roma no eran muy Amiguitos. moralmente hablando. Ujú, sí. Eran como, tenían sus problemas. Sí, Era, era, tenían sus vainas. eran, Pues problemas no, eran más abiertos de mente y de exactamente. patas. Y de patas, pero eso ya es otro tema. Exactamente. Eran como el rey, pero de la antigüedad. O sea, ahí había toda clase de enfermedades Entonces, mentales, todo raro. como hablamos mucho de la época medieval, pues todo eso se perdió. Entonces, cuando renace este interés por estos conocimientos, lleva a un cambio significativo en la forma en que Europa, todos los europeos veían el mundo y el papel del ser humano en él. Entonces, humanistas, renacentistas, promovieron una visión del hombre como un individuo con un potencial ilimitado, capaz de grandes logros a través del conocimiento y la creatividad. Entonces el Renacimiento fomentó una actitud de curiosidad científica y crítica hacia las tradiciones establecidas y dio lugar a importantes avances en el arte, la ciencia y la filosofía. Ahí se ven figuras como Copérnico, Galileo, Giordano Bruno, que tú los has mencionado ya varias veces. Sí, todos se murieron los pobres. Todos vamos a morir porque todos somos simples mortales, nos creemos dioses, pero pues nuestra vida va a llegar a su fin. ¿Qué cosas, no? Ahí es, claro que sí. Spoiler, porque no Sí, sabía. después, spoiler, nos vamos a morir. Entonces, filosóficamente hablando, el Renacimiento desafió las estructuras medievales dominadas por la autoridad de la Iglesia y el pensamiento escolástico, Ujú. que pues había centrado la teología y en la obra de Aristóteles, como les expliqué, ¿no? Que Aristóteles fue muy amado en este entonces. Que reiteramos, no, la teología no es inherente al cristianismo, la teología es De la simplemente el estudio de la creencia. Sí, la teología, dícese decirse de la Es ciencia decir, que estudia una creencia religiosa, llámese Islam, llámese hinduismo, llámese, ¿cómo se dice eso? Judaísmo, ujú, llámese cristianismo, llámese catolicismo, llámese pastafarismo. tal cual. Ajá. El que no sepa, el pastafarismo es la religión donde creen en una pasta gigante voladora con dos albóndigas como ojos. ¿Eso de verdad existe?
Sí, sí existe. Hay gente que le reza una pasta, en serio. Ay, no, lo más divertido es que uno de los símbolos de ser pastafarista es usar unos de esos coladores metálicos como sombrero en la cabeza. O sea, de estos que. No. ¿Cómo así? De religiones bacanas de la modernidad y otras enseñanzas. Bueno, Vo- volviendo vo- al Renacimiento. Voy a investigar esa religión y me voy a convertir en esa religión, va. Yo prefiero la de los michis, pero bueno. Dale. Aunque soy alérgica, entonces me toca, no sé, crear una de perros. Ahí es, claro que sí, ahí es. Ajá, Bueno, entonces, Renacimiento. volviendo al Renacimiento, Sí. los pensadores renacentistas promovieron el humanismo, una perspectiva enfocada en el estudio de la humanidad y la naturaleza desde un punto de vista más bien centrado en el hombre, aunque más adelante voy a ahondar un poquito más en eso, ¿listo? Entonces, esto implicó como una revalorización de la razón. ¿A qué me refiero con revalorización? Como hablando no como de antes no valía nada y ahora vale mucho, no, con revalorización me refiero a que cambiaron el punto de vista desde donde se veía la Hicieron una razón, más o reforma, menos. básicamente. Sí, exactamente. Y entonces la experiencia empírica se convirtió en una fuente de conocimiento. Entonces el Renacimiento preparó el terreno para la revolución científica, el desarrollo de la filosofía moderna, a establecer una visión del mundo que valoraba el pensamiento crítico, la observación directa de la naturaleza y la dignidad del ser humano como un individuo capaz de autodeterminación y descubrimiento. ¿Qué quiere decir todo eso? Que básicamente es de donde sale todo esto del método científico, por qué nació el método científico, cómo se formó el camino directo a lo que serían las revoluciones industriales, científicas y todo esto de más adelante. Después llega la Ilustración, que precisamente florece en el siglo XVIII. Por eso dicen que la filosofía moderna llega hasta aquí, algunas personas, pero otras dicen no, llega hasta el XX porque los rezagos de la Ilustración se ven hasta el siglo XX. Incluso hoy en día en el siglo XXI se ven un poquito los rezagos de la Y Ilustración. ahí está el punto clave, ¿no? O sea, rezagos, no en su máximo apogeo, sino que rezagos, o sea, que como No, todo. claro, porque es que la Ilustración fue un movimiento intelectual y cultural que enfatizó la razón, la ciencia y la capacidad humana para mejorar la sociedad a través del conocimiento y la reforma. Entonces, los filósofos de esta Ilustración fueron Voltaire, John Locke, Kant, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Sí, entonces esta gente, Jean-Jacques, Jean de Jeans, no mentiras. Ajá. Dios mío, me van a crucificar por haber dicho esa. Estos filósofos abogaban por el uso del razonamiento crítico y la evidencia empírica para desafiar las supersticiones, perdón, las injusticias, autoridades tradicionales, entonces incluyendo religiosas y monárquicas, ¿sí? Entonces este periodo es conocido por su confianza en el progreso, la creencia de que la educación y el debate racional podían conducir a una mayor libertad, igualdad y fraternidad en la sociedad. De hecho, Sí, lo tocamos por muy por encimita ejemplo, en el hábito de lectura, que Jean-Jacques Rousseau y otros exactamente. pensadores pues establecieron que es mejor enseñarle a los niños de manera más asertiva y no agarrándolos a ¿sí? Ajá. Sí, exactamente. Entonces aquí digamos que Kant en particular resumió el espíritu de la Ilustración con su famoso lema de sapere aude, que es atrévete a saber. Ok. Eh, que viva latín, A huevo. alentando a las personas a pensar por sí mismas y a liberarse de la tutela de la ignorancia. Sí, entonces la Ilustración tuvo un impacto realmente profundo y duradero en muchas áreas, incluyendo política, ciencia y ética. Entonces, políticamente inspiró movimientos revolucionarios como la Revolución Americana y la Revolución Francesa, que promovieron la idea de los derechos humanos universales y la democracia representativa. En la Assassin's Creed ciencia, Unity y Assassin's Creed Syndicate. Ahí abarca todos esos periodos de la historia. anoten. Así va. Este es el orden. Este es el orden. Aquí hemos hablado de varios Assassin's Creed, entonces me hacen el favor y espero hayan estado anotando el orden para jugarlos, para que vean la historia como es. Ahí es, claro que sí. Eh,
La ciencia fomentó el desarrollo de métodos empíricos y experimentales, es decir, el método científico de primero va la hipótesis, luego va la experimentación y luego la conclusión, ¿sí? Entonces, el que era la base de la ciencia moderna, precisamente, y filosóficamente la ilustración desafió al determinismo y al dogmatismo, o sea, ¿Y el eso es dogma qué? cristiano. Todo eso. El dogma cristiano básicamente son todas las reglas, ¿sí? O sea, El sí, pero dogmatismo. el determina qué, ¿cómo es la cosa? Determinismo. Eso, ¿qué es eso? Es una posición filosófica que sostiene que todos los eventos, incluidas las acciones humanas, están determinadas por causas anteriores de manera inevitable y predecible. Entonces, según Ok. esta perspectiva, cada evento y estado de las cosas, incluidas las decisiones y acciones humanas, son el resultado necesario de condiciones anteriores, sean físicas, biológicas, psicológicas o sociales. Entonces, en Maravilloso. otras palabras, en un universo determinista, todas las causas tienen efectos específicos y previsibles, lo que implica que el futuro está completamente determinado por el pasado y las leyes naturales que rigen el universo. No, de ahí viene el coso este de causa y efecto, entonces, ¿no? El principio este, ¿no? Sí, que hablábamos mucho de eso en el podcast pasado, de que A causa y huevo. efecto. Dios, Dios es la causa y efecto. Maravilloso. Dogmatismo cristiano. Ahí, ahí, claro que sí. Continúe. Sí, entonces la ilustración desafió a este determinismo y a este dogmatismo y promovió la idea de que los seres humanos pueden mejorar como su condición a través del uso racional de sus facultades y la reforma social. Reforma social que vimos fue algo violenta, pero pues hubo reforma. Sí, Entonces esta este, época sentó las bases para la modernidad y moldeó los valores y las instituciones que han influido en la sociedad occidental hasta el día de hoy. se podría decir entonces que en esta época fue donde más se cuestionó a la iglesia, por algo así. Mm, Creo que la época en la que más se ha cuestionado la iglesia es la época contemporánea, es De hecho, sí, decir, o sea, finales del siglo XX, inicios del XXI. Si esta es la época donde y, más se cuestionan las iglesias, las creencias y todo lo demás. y, Aquí lo que se hizo fue decir, parce, tengo la mentalidad necesaria para ver qué está bien y qué está mal por mí mismo, no necesito que una iglesia me lo diga. Sin exactamente. embargo, yo deseo o elijo, es que ahí está la vaina, yo decido por mí mismo creer en Dios, pero aún Exactamente. así, o sea, digamos que en este entonces es donde se empezó a ver más bien que el creer en Dios no significaba necesariamente creer en la iglesia, ¿sí? Ahí, a eso quería llegar, a huevo. Porque, Exactamente, sí. Entonces, es como, mira, la iglesia ha hecho cosas raras, malas. sí, Aquí es exactamente. donde se empieza, aquí es donde se empieza un poquito a ver la separación del Estado con la iglesia, De hecho, sí, donde se empiezan exactamente. a formar, digamos, países, vamos a decirlo así, que deciden que la iglesia puede estar en su territorio, pero no puede tener voz ni voto en las decisiones políticas Puede servir del como territorio. mediador, como tal, Puede pero servir no como como. mediador y todo, pero pues tú no vas a tener voz ni voto final en esto porque podemos decidir si creer en Dios, pero no creer en la iglesia. Exactamente. Porque precisamente aquí se empieza a ver mucho el uso de la razón moral y ética sin necesidad de que sea eclesiástico. Exactamente. Sí, o sea, la moralidad y la ética son inherentes, bueno, algunos dicen que son inherentes al ser humano, otros dicen que la sociedad es la que se los impone al ser humano, ¿sí? Jean-Jacques Ahí es Rousseau y donde está la Maquiavelo. diferencia, ahí es donde está la diferencia entre el hombre el lobo para el hombre y el hombre es bueno por naturaleza, es la sociedad la que lo corrompe, ¿sí? Entonces, Sí. como es la diferencia entre esas dos, aquí es Jean-Jacques donde se Rousseau y empieza a ver, Maquiavelo. sí, exactamente, aquí es donde se empieza a ver precisamente el hecho de que yo puedo ser moral y ético porque así lo decido. Yo sin necesidad de que esta iglesia me lo esté imponiendo. Exacto. Y aquí Sí, es donde, o sea, eso es lo lo que se interesante, ¿no? Es lo interesante porque en este punto es donde se empiezan a cuestionar un poquito más los chanchullos que hace la iglesia, como por ejemplo lo que te dije la vez pasada de que un papa español que no tenía nada que ver, o sea, tengo entendido, no, espero no estarla cagando, de que en el Renacimiento, en esa época,
el único que podía ser papa es alguien que fuera oriundo, o sea, que hubiera nacido en Roma. Pero este señor, pues, no sé qué chanchullos hizo y se convirtió en papa siendo español. Y los italianos como que lo cuestionaban mucho por esa razón. ¿Qué hace un español Sí, en el pontificio? ¿Sí me entiendes? imagínate, imagínate nada más. Es que sí, anteriormente, hasta donde yo tengo entendido también, los papas sí solo podían ser oriundos de Roma, luego que solo podían ser italianos, porque pues Roma está en Italia, y cuando ocurrió esto de que pues bueno, hay más papas, entonces que solo podían ser papas europeos. ¿Por qué? Porque habían hecho sus estudios allá en Italia. Sí, o sea, lo importante era que hubieran hecho sus estudios en Italia. Debían sí o sí haber estudiado en Italia, Ok. como mínimo. Ujú. Sí. Y por eso es que hace unos años, cuando nombraron a este papa argentino, hubo tanto revuelo. Era como es el primer papa latinoamericano, el primer papa, yo no sé qué, pues de este lado del charco, El y primer que no papa había tenido tercermundista. sí, tercermundista y que no había tenido del todo sus estudios por allá en Europa, a pesar de que él sí viajó mucho antes. Pero muchos también, muchos latinoamericanos, le quitaron un poco de mérito a eso porque se dice que Argentina precisamente se cree europea. Sí, como que, ay, es Ah, que de hecho, Argentina sí, eso es. se creen los europeos, se creen la última Coca-Cola del desierto de toda Latinoamérica. O sea, Es ellos que, no es se que, consideran latinoamericanos, ellos es se que claro, consideran sí. europeos. El asunto está en eso, Entonces, en Europa fue como, un papa latinoamericano, y aquí en Latinoamérica fue como, claro, eligieron un papa del país que se cree europeo. Wow, no, pues qué eh, representación tan áspera de Latinoamérica. ahí va. Esa es la cosa, mira, porque es que, o sea, sin ofender a ningún argentino, o sea, el asunto está, por lo menos por donde yo entiendo, que a lo largo de la historia, pues hubo muchos emigrantes a Argentina en periodos de la Segunda Guerra Mundial, y no sé qué otros periodos. Entonces, obviamente se llenó de europeos en ese momento. Entonces, como hay una mayoría de caucásicos en Argentina, entonces por ahí nace ese asunto. No sé, que algún argentino nos comente ahí cómo está la cosa, pero, o sea, yo, por lo que he oído Ese es de como, gente, ese es el estigma que se le tiene como en toda Latinoamérica, que ay, exactamente. los argentinos se creen la gran cosa porque parecen europeos, pero pues están de este lado del charco y su economía está peor que la de Venezuela, o pues así. No, qué horrible. Pero bueno, ajá, continúo retomando. Retomemos. Entonces, filosofía del siglo XIX, por ejemplo. La filosofía del siglo XIX fue de intensa transformación y expansión del pensamiento, ¿sí? Entonces, hubo un surgimiento de nuevas corrientes y la respuesta a los desafíos planteados por la revolución industrial y los cambios sociales y políticos que se dieron en base a esta revolución industrial y a las revoluciones francesas y americanas que se dieron. Entonces, este siglo vio el desarrollo del idealismo alemán con figuras como Hegel, que propuso una visión dialéctica de la historia y la realidad, ¿sí? Pensé que ibas Donde a el mencionar desarrollo al de... señor del bigote y me dio miedo. No, señor, por Dios. Una visión dialéctica de la historia y la realidad, donde el desarrollo de la conciencia y la libertad se entiende como un proceso continuo de superación de contradicciones. Y al mismo tiempo, filósofos como Karl Marx eh, Maldito ofrecieron una Marx. crítica radical del capitalismo y las estructuras de poder, desarrollando como un materialismo dialéctico y abogando por la revolución social como medio para lograr una especie de justicia y igualdad. La vaina aquí es que quiero que tengan muy en claro, no voy a ahondar mucho, pero la filosofía marxista es distinta al marxismo, ¿sí me entienden? ¿Por? La filosofía marxista, si no estoy mal, o sea, no sé si estoy confundiendo las definiciones, de pronto son al revés, pero yo lo voy a explicar así. Ustedes lo pueden buscar para corroborarlo, Y nos pero pues bueno, corrigen en los la filosofía, comentarios para que, sí, exactamente, para que haya interacción. la filosofía marxista es la que surge directamente de Karl Marx, ¿sí me entienden? Es como Ok. todo lo que Karl Marx pensaba, decía y defendía en sus escritos y tal. Y la filosofía
y el marxismo es la filosofía que nace a partir de las interpretaciones y lecturas que se le dieron mayormente al manifiesto comunista de Karl Marx, ¿sí? Entonces la filosofía marxista no es igual al marxismo porque la filosofía marxista es lo que Marx pensaba en sí y el marxismo es lo que quienes leyeron, interpretaron y empezaron a defender. Y, o sea, se me hace curioso porque yo he visto comentarios en diferentes redes sociales y todo lo demás de que Marx era como un vagabundo y un delincuente y no sé qué vaina. No sé qué tan acertadas No, sean esas afirmaciones, pero o sea, lo que yo tengo entendido es que este señor, o sea, tenía una eh, perspectiva conciliadora, entre comillas, según entiendo, pero que después lo fueron tergiversando hasta que el comunismo se convirtió en el pedazo de plasta que es ahora, ¿verdad? Pero bueno, esto ya es otra vaina, no sé si... sí, no, entonces sí, entonces la filosofía marxista es muy distinta a la filosofía del marxismo como tal, sí, Exacto. es distinto, son distintos, Ujú. son cosas, digamos, vienen del mismo lado, pero son cosas como que en medio del bosque se cogieron caminos distintos. Lo tergiversaron bastante, como tal. Sí. Más que tergiversar es como que el señor puede estar pensando una cosa y escribir algo y yo lo leo y pienso algo completamente Por distinto eso y no lo leyeron a necesariamente eso es conveniencia, básicamente. Lo leyeron pues mucha gente leyó mucha cosa a conveniencia. Podemos empezar a hablar del superhombre, de Nietzsche. bueno, de Nietzsche. Pues sí, vamos a hablar de eso más adelante, porque eso fue una tergiversación de la traducción. Ahí es. Y como es la tergiversación de la traducción, prácticamente lo estuvimos leyendo mal todo este tiempo. Como huevo. Los hispanohablantes, al menos, porque precisamente el alemán a veces es muy complicado y, y, tal y como expliqué antes, a veces el alemán tiene palabras compuestas. Bueno, no sé si se lo explica acá o se lo explica alguien más, en este momento me confundo. Creo que es, ajá, creo que lo mencionaste. O sea, Vale. algo por decir. Sí, que por ejemplo las palabras compuestas, por ejemplo, suegra. En alemán, suegra, si no, si mal no me acuerdo, o sea, si me acuerdo bien de lo que leí hace mucho tiempo en No se una acuerda, página pero que quiero darle un ejemplo, explicaba claro el que sí. alemán, sí, 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 exactamente, no me acuerdo bien de lo que decía, era como la palabra suegra estaba compuesta por dos palabras que era como dragón enojado, y eso significaba suegra. Ok, eso sostiene la teoría Sí, de que en todas las obras son brujas. Ok, genial. pero no me acuerdo si sí es verdad o no, pero eso sirve como ejemplo precisamente. Son dos palabras que unidas forman una nueva y el alemán está lleno de esas palabras compuestas. Entonces, al momento de que los alemanes escribían, al momento de traducir, se podrían llegar a ser, si no sabías alemán, si no entendías bien lo que el escritor quería decir, la intención del escritor al momento de traducir se perdía y entonces ahí es donde se crean los malentendidos al momento de leer, porque la intención del escritor se pierde y se leen y se traducen cosas que son completamente distintas a lo que era la intención inicial. Y una vez leído eso, pues tú dices, la verdadera intención del escritor era tal otra cosa y resulta ser algo completamente distinto a lo que inicialmente era. Y es Entonces que, claro, traducir o del sea, alemán es realmente de vez en cuando, complicado. exactamente, o Esos sea, y idiomas de palabras compuestas son los más difíciles de traducir porque esas palabras compuestas llevan una intención que al momento de traducir puede que se pierdan. Son como los chistes de palabras en los idiomas. Hay chistes en inglés, exactamente, los no se juegos de puede, palabras. otros traducen al español, baila, se pierde. De la misma manera pasa con estos idiomas que son compuestos, como Exactamente. por ejemplo el alemán. Y cuando sucede esto es que hay un fenómeno, ¿no? La tropicalización que le llaman. Entonces, cuando vos querés agarrar una frase que es original de X país y querés como tropicalizarla, eso quiere decir adaptarla a tu idioma, pues ahí es donde puede surgir estas malas interpretaciones, ¿no? Y de hecho, no se puede Pero confiar es que mucho en lo los chistoso es traductores. que también pasa, o sea, es que también pasa en las regiones. Sí, así es. Así es. Sí.
porque, por ejemplo, yo aquí en mi país podemos tener dichos que para tu país sean como de qué carajo está hablando esta gente. Exacto. Por ejemplo, ustedes dicen coger y aquí coger significa fornicar. Sí, aquí antes coger significaba sostener algo y luego llegó la globalización, los mexicanos y demás, y ahora coger significa otra cosa y es como, Ay, qué entonces hermoso ahora me tengo que cuidar de decir cosas porque esta gente es muy cochina de mente. es hermoso el español por eso. Sí, Ay, sí, el gringo diciendo yo ya sé español y el colombiano diciendo hay que irnos yendo. está horrible. Pobrecitos, o sea, se lo merecen los extranjeros porque cuando vamos a sus países Eso nos está tratan como color mierda. hormiga. Exacto. Eso lo veo muy color hormiga, por ejemplo. Así es. Ajá, imagínate. Sí. Como que color hormiga. Sí, ese sol es de lluvia. Ujú. ¿Qué? ¿Cómo así? Ese sol es de pura lluvia. Y uno como, ¿qué? ¿Cómo? ¿De dónde? Sí, a veces hasta uno mismo escucha a las abuelitas hablar y es como, ¿qué? Sí, tal ¿Está cual. O sea, hablando? es que tienen unos refranes y unos eufemismos todos raros. Eso sí. Sí, no, hablan en código. Yo no Ajá. entiendo ese código. Hablan en Morse. Sí. Bien. Sí, por lo Volviendo menos. al tema, Sí. porque esto solo es el abrebocas de lo que será un podcast futuro Así sobre el es. lenguaje. Lenguaje, lenguaje. Sí. Sí. Aquí, por ejemplo, podemos pasar ahora, digamos, a la filosofía del siglo XX. Precisamente la filosofía del siglo XX se caracterizó más bien por una notable diversidad y fragmentación de corrientes, reflejando las complejidades y desafíos de un siglo marcado por guerras mundiales, revoluciones tecnológicas y cambios sociales masivos. Sí, entonces una de las tradiciones predominantes fue la filosofía analítica, que se enfocó en el análisis del lenguaje y la lógica, buscando resolver problemas filosóficos a través de una claridad conceptual y una argumentación precisa. Entonces aquí filósofos como Russell, Wittgenstein, jugaron roles clave en el desarrollo de la filosofía del lenguaje, la epistemología y la lógica formal. Y entonces, de esta manera, influenciaron profundamente el pensamiento angloamericano, ¿sí? Entonces, y aparte de eso, simultáneamente, más bien, no aparte, sino simultáneamente, también se formó la filosofía continental en Europa. ¿Y Entonces, eso ahí se significa qué? abarcó una amplia gama de enfoques, incluyendo existencialismo, fenomenología, estructuralismo y el postestructuralismo. El Sí, racionalismo dónde entra. básicamente el racionalismo, como tal, no hubo O como queda mucho. racionalismo. Ajá, ok. Eso fue un poquito más antes. Ah, ya le agarré. Ah, ya entendí. Ok, sí. Entonces, Continúo. aquí filósofos como Sartre, Heidegger exploraron la existencia humana, la relación del individuo con el mundo, y pensadores más bien como Foucault y Derrida desafiaron las nociones tradicionales de poder, conocimiento e identidad. Sí, proponiendo que las estructuras de pensamiento y discursos sociales eran más bien profundamente históricos y contextuales, más bien, ¿sí? Entonces aquí era como cuando tú vayas a dar un pensamiento o un discurso social, tienes que tener en cuenta tu contexto histórico, social y cultural. Ujú. Y hoy en día, que era lo que les decía precisamente, hoy en día es muy importante aprender a ubicarse en ese contexto histórico sociocultural, porque si no, no vas a entender del todo el escrito que estás leyendo, porque Y si ahí lo es donde lees desde empiezan las tu cancelaciones propio en Twitter. contexto, sí, porque si lo lees desde tu propio contexto, pues anteriormente el pensamiento era completamente distinto y te vas a ofender por todo. Pero en este entonces esos pensamientos fueron revolucionarios, esos pensamientos llevaron a algo mejor, esos pensamientos fueron importantes y necesarios. Así. Pero como no te sabes ubicar, entonces eso es ofensivo, horrible y deberíamos cancelarlo. Y es como, no, porque hace parte de nuestra historia. Y de Hacer hecho, de o cuenta sea, que nunca existió es como hacer de, o sea, es incluso más ofensivo, porque una, entonces estás negando de dónde vienes y si niegas de dónde vienes no podrás ver hacia dónde vas. Y así digo, es, alguien, hermoso. me quemé. Ah, es eso. Entonces, a mí, por ejemplo, una Alguien, vez como que me sentí como que
porque estábamos hablando de filosofía, precisamente con una muchacha que le gusta la historia y la vaina. Y me empezó a decir que tanto Aristóteles como un cachimero de pensadores de otros tiempos eran como, empezó a aplicarles como ideologías de género, ¿no? La ideología de género de ahora que no, que eran machistas y que la vaina. Pues sí, porque esa era la cultura de antes. O sea, o sea, están Es que adaptados no te estás, sí. sí, o sea, es que no te estás parando del contexto de esa época. Sí, eran machistas, sí, eran una misoginia y de patriarcado, pero aún así hubo mujeres que lograron surgir aún con seudónimos masculinos. Por ejemplo, hubo una, creo que fue una filósofa, no, fue una científica. Bueno, ella lo que hacía, ella escribía los textos y el esposo iba y los ponía a su nombre y así ella pudo Oh, creo que me publicar durante acuerdo. años. Mary Curry, creo que se llama, si no me equivoco. Sí. Por Ah, ejemplo, sí, eran muy machistas y misóginos, pero las mujeres se dieron mañas y así demás. es, tal cual. O sea, siempre hemos tenido mañas Tal que hoy en cual, sí. día las dejamos más al descubierto es otra cosa, pero en esa época, imagínate, la mujer escribía y usted va y pone eso a su nombre para que no me lo quiten, pero ese Así es. escrito es mío. Y cuando el señor confesó, todo el mundo dijo, ay, una mujer no puede escribir todo eso. Y cuando ella fue y les dio pela en un debate, Ahí se quedaron todos con el cierto, de plan. Sí, terrible. exactamente. Y esa, pues, bueno, eso lo vamos a hablar en otro momento, que, o sea, de hecho en la literatura también se puede ver mucho, porque, o sea, hay Sí. muchas escritoras que en esa época de Bohemio, donde todos los hombres eran más intelectuales, pues, firmaban con otros nombres que no eran los suyos para poder publicar sus poemas y toda la vaina. Habían, por O los ejemplo, enviaban de anónimos, o los enviaban anónimos. exactamente, Eso también lo hicieron mucho. Muchos de los anónimos que existen hoy en día, tenga por seguro que es una mujer. Téngalo, por exactamente, seguro, téngalo. tal cual, de hecho, y existe pues un tipo de poesía que se llama harcha, que le escribían puras mujeres, que por lo que tengo entendido, por lo que explicó aquel señor un día que me enseñó esto, eran mujeres intentando como Sí, desfogar sus emociones, pero bueno, eso tiene que ver con literatura es antigua, así que... más, es más, creo que alguna vez alguien me explicó que el japonés tiene dos formas de escribirse porque anteriormente a las mujeres no se les enseñaba ni a leer ni a escribir y las Oh, hijuemadres se inventaron un idioma basado en el que usaban los hombres oh, y se qué comunicaban así cosa. y por eso ya hay dos formas de escribir japonés, De hecho hay porque tres. uno fue el idioma que usaban las mujeres para poder alfabetizarse y poder De comunicar hecho, que los hombres estuvieran dentro de los patios reales y demás. Entonces es como... o sea, wow, o sea, mira, es que de hecho son tres, el hiragana, el katakana y el kanji, pero, o sea, si eso es cierto, si el hiragana, el katakana o el kanji fueron inventados por meras mujeres para poder comunicarse, wow, eso sería hermoso. Sí, Sí, entonces es como, es que antes a las mujeres no se les permitía, no, pero igual nos dimos mañas, parce, o qué sea, hermoso. muy Que ofendida no debes estar, deberías más bien es estar impresionada, como aún a pesar de todas las restricciones, pasaron estas cosas. esas sí eran mujeres empoderadas, no como las pendejas de ahora, pero bueno, eso es otro asunto. Sí. Por ejemplo, a Marie Curie le prohibieron hacer ciencia y después ella llegó y les restregó sus dos premios Nobel en la cara. Porque no solo pudo ganar un premio Nobel, no, ganó dos. En Sí, dos disciplinas completamente distintas. Cuando los sí. hombres le dijeron como mujer no puedo hacer ciencia. Y ella prácticamente les dijo, no solo puedo hacer ciencia, la puedo hacer mejor que ustedes en dos ámbitos distintos. Ay, qué hermoso. Perras. Ay, Es sí. maravilloso, es hermoso, Pero es, bueno, nos es estamos saliendo del tema otra vez. poético. ¿Qué es Continuemos, poesía? retomemos. ¿Poesía eres tú? No, mentira, Becker, mentira. Poesía son esas mujeres que le escupieron al sistema en la cara y el Ay, qué sistema no pudo hermoso. hacer nada para detenerlos. Así es, claro que sí. Ahora sí, retomando que nos Bueno, desviamos, ¿no? volviendo a la filosofía del siglo XX. Después de esto, digamos, se formó la Escuela de Frankfurt, entonces figuras como Adorno, Marcuse, criticaron las
formas en que las sociedades capitalistas modernas producían dominación y alienación. ¿Qué es alienación? Según Marx, porque hay varios, sí. La alienación surge en el contexto del trabajo bajo el capitalismo, donde los trabajadores pierden el control sobre su propia actividad laboral y los productos de su trabajo. Entonces esto ocurre porque los trabajadores no poseen los medios de producción, por eso hay que tomarse los medios de producción, me alteré, y deben vender fuerza de trabajo a los dueños de los medios de producción, es decir, los capitalistas, quienes controlan tanto el proceso de trabajo como los frutos de este. Entonces, como resultado, los trabajadores experimentan alienación en varios aspectos. Alienación del producto. La RAE no tiene esta definición, me siento estafado. Porque los que producen no les pertenecen. Alienación del proceso de trabajo, porque no tienen control sobre cómo se realiza. Alienación de sí mismos, porque su trabajo no refleja sus intereses y capacidades genuinas. Y alienación de otros trabajadores, debido a la competencia y falta de solidaridad en el contexto laboral. También la alienación puede referirse, en otra definición, puede referirse a una sensación de separación y desvinculación más allá del ámbito laboral, abarcando aspectos de la vida social, cultural y personal. Esta noción ha sido crucial para entender las dinámicas sociales y las críticas al modo de producción capitalista, destacando cómo las relaciones de producción pueden afectar profundamente la experiencia humana y la percepción de uno mismo en el mundo moderno. La tuya, por si acaso. Sí, exactamente. Aquí dando conceptos. Porque somos páginas y conceptos. De huevo. Continúe. Soy la mera explicando. Es la mera Yo sé que sí. Aunque no tenga riata. Entonces la filosofía del siglo XX, en su diversidad, trató de responder a las profundas crisis y transformaciones del siglo, desarrollando nuevas formas de pensamiento que continúan, pues, hoy en día, influenciando la filosofía y otras disciplinas. Sí, porque, pues, fue la más sonada, fue la más de todo. Así es. Entonces, aquí... ¿Qué les puedo explicar? Por ejemplo, ¿cuáles fueron las más precisamente, las corrientes más pensadas? Las corrientes más pensadas, O sea, sí, pero no era la manera de decirlo. Señorita. O sea, sí, pero no era la manera de decirlo, porque sí los pensaron y por eso pero bueno. Más influyente se dice, señorita. Culturícese, que estamos entre páginas y conceptos. No estuve mal lo peor es que no estuve mal en lo que dije, pero digamos que de alguna forma, gramaticalmente hablando, cometí una masacre por eso. Masacre en español. Sí, tal cual. Ahora vamos a hablar de algo de lo cual Arno quería hablar. El racionalismo, bebé. Ahí es, cuénteme. El racionalismo, como corriente filosófica, sostiene que la razón es la principal fuente de conocimiento y la herramienta fundamental para comprender la realidad. Entonces, los racionalistas creen que ciertas verdades universales y principios pueden ser alcanzados mediante el uso de la lógica y el pensamiento deductivo. ¿Qué es el pensamiento deductivo? Hipótesis, experimentación, conclusión. Independientemente de la experiencia sensorial. ¿Sí? Entonces esta perspectiva fue popularizada por filósofos como René Descartes, quien argumentaba que a través de la duda metódica y el uso del cogito, es decir, cogito ergo sum, pienso luego existo, el cogito, se podía... o sea que el coito, la reproducción. Recuerda que esto es latín, el latín antiguo. Cogito era pensar, sí, pensamiento, pienso. Sí, es cierto. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Sí, así es. Si no piensas, no existo, no existes para mí, inútil. Sí, para allá. No mentiras. Entonces, a través de este uso del pienso, luego existo, se podían establecer verdades indudables. Entonces, para Descartes y otros racionalistas como Spinoza y Leibniz, las ideas innatas y las proposiciones matemáticas y lógicas eran ejemplos de conocimiento que no dependían de la experiencia, sino que derivaban de la estructura de la mente humana. Okay.
Entonces el racionalismo tiene una profunda influencia en la ciencia y en la filosofía, ya que impulsando la idea de que el mundo es comprensible a través del análisis intelectual y que la razón puede desentrañar los principios fundamentales que rigen la realidad, dan un enfoque que se contrapone a las visiones más empíricas del conocimiento, ¿sí? Enfatizando precisamente la capacidad de la mente para descubrir verdades fundamentales sin necesidad de recurrir a la observación directa del mundo. Es decir, sin recurrir a los sentidos. Aquí se dice que los sentidos nos traicionan, más o menos como lo decía Platón, de que la caverna y todo eso, los sentidos me traicionan. Aquí en vez de el alma es lo que me dice la verdad, aquí es la razón, es lo que realmente nos dice la verdad. A través de la razón y este pensamiento deductivo podemos llegar a verdades indudables. Entonces la tradición racionalista ha dejado un legado duradero en la filosofía occidental, influye en campos tan diversos como matemáticas, ética y metafísica, sostiene que el conocimiento verdadero se puede obtener a través de procesos racionales rigurosos y el entendimiento de principios abstractos. ¿Sí? Entonces va en contra de lo que sería como entendimiento de principios abstractos es como por ejemplo la justicia es algo abstracta. Sí. Así es. Es un concepto muy abstracto ahí. Tú no puedes agarrar la justicia con la mano. No puedes. Es imposible. Entonces, el entendimiento de estos principios abstractos se dan a través de la razón. Huevo. Como decía Platón. Por eso aquí se dice que se agarraron de los clásicos y los resignificaron. El empirismo, que también es una corriente filosófica de esta filosofía moderna, entonces va un poquito como en contra del racionalismo porque sostiene que el conocimiento se basa en la experiencia sensorial y que todos los conceptos e ideas derivan de la percepción. Entonces los empiristas afirman que la mente al nacer es una tabula rasa, una pizarra en blanco. Al nacer nosotros somos negras. No hay nada ahí, el cerebro está vacío, blanco. Estamos tabula imbéciles rasa. Cuando nacemos. Pizarra en blanco, y que todo conocimiento se construye a partir de la interacción con el mundo a través de los sentidos. Lo podemos ver en bebés, precisamente. Nosotros decíamos, los bebés aprenden interactuando con el mundo. Sí. Saben qué comer y qué no cuando se llevan toda la maldita jeta. Y uno intentando que no se por eso Andrea entonces, no quiere ser mamá. John Locke fue uno de los principales defensores del empirismo. Propuso que nuestras ideas simples provienen directamente de la experiencia sensorial. Estas ideas se combinan para formar conceptos más complejos. Entonces es algo así como, yo estoy tocando esto es duro. Yo lo lamo, sabe horrible. Juntando esas dos cosas, esto duro que sabe horrible no puede ser comido porque no. Pensé en algo. Probablemente. Pensé en algo que se puede lamer y es duro y no sabe tan bonito. Wow. Y ahora me preguntaste usted cómo sabe que no sabe bien. No de papaya, hermano, no de papaya. Papaya puesta, papaya partida. 12º mandamiento. Porque el 11º es no de papaya. Ok, sí. Continuamos. No sé si ustedes sabían. El dogma cristiano realmente no tiene 10 mandamientos, tiene 12. Es el dogma cristiano latinoamericano. Sí, es cierto. Sí, el 12º mandamiento es no de papaya, hermano, no de papaya. Porque el 12º mandamiento es papaya puesta, papaya partida. Continuando. ¿Usted cómo sabe que eso sabe feo? ¿No? ¿Usted cómo sabe? ¿De dónde obtuvo esos conocimientos? Esos conocimientos empíricos, ¿de dónde los obtuvo? Hay gente que cuenta cosas y entonces uno se informa, ¿no sabe? Entonces... y usted no dice lo que dicen los otros, usted traga sin masticar, usted no va y reafirma los conocimientos con su propia experiencia. No necesito experiencia para reafirmar eso. ¿Qué cosas? Pero entonces, retomando, o sea, yo... por ejemplo, otros filósofos de esta tradición fueron Berkeley y Hume. Exploraron como nuestra comprensión del mundo y de conceptos abstractos se fundamenta en la experiencia y la percepción.
El empirismo subraya entonces que la importancia de la observación y la experimentación en la formación del conocimiento y desafía de que existen la idea de que existen verdades innatas o preexistentes en la mente, ¿sí? Esto de que nosotros venimos con conocimientos inherentes del ser humano. No, somos una tabula rasa, no sabemos nada, todo lo obtenemos a través de nuestra experiencia. Sí, entonces esta perspectiva ha sido fundamental en el desarrollo de la metodología científica de alguna manera, porque se basa en la recolección de datos empíricos y la validación de teorías a través de la observación y la experimentación. Entonces, en contraste con el racionalismo. Recapitulando, dirías entonces que Sí, el empirismo va más relacionado a lo cotidiano y el racionalismo va relacionado a lo científico, por ejemplo. es que ambas cosas funcionan para los científicos, ¿sí me entiendes? Porque lo que hacemos en el día a día, los niños están experimentando todo el rato. Como te digo, los niños están todo el tiempo viendo cosas, manteniendo hipótesis en la cabeza, experimentan y después concluyen cosas. Y así crean conocimientos de bebés y de niños. Como cuando Y la no mamá por te eso dijo están haciendo ciencia. Exactamente. Sí, exacto. Y no por eso están haciendo ciencia. Así es. Pero es una forma de obtener conocimiento. El método científico, la metodología científica que se basa en la recolección de datos empíricos y la validación de teorías a través de la observación y la experimentación, es empirista, sí, pero es lo que hacen todos los seres humanos en la vida diaria desde que nacen, desde bebés hasta adultos. En cambio, en el racionalismo, que confía más en la razón y la deducción, sí, es como la deducción. Sí, es como yo voy a ver eso y me dicen que pasa esto. No voy a creer del todo en esto. Sí, es ¿cómo lo digo? A ver, es que es la diferencia entre deducir e inducir. Sí, porque el racionalismo confía en la razón y la deducción. El empirismo promueve la inducción y la evidencia directa como el camino más fiable para alcanzar el conocimiento. Así es. Sí, entonces es que esto se explica para los que se hicieron bolas. Inducir se refiere a mover a alguien o a algo a darle motivo o una razón de existir, ¿no? Algo así. Bueno. Sí, a ver, la deducción es derivar algo, ¿sí? La deducción es lo que hablábamos ahorita de hace unos capítulos del podcast de las tablas lógicas si A y B, entonces C, eso es deductivo. Por ejemplo, la inducción es más como provocar el estímulo. Exactamente. Suscitarlo, básicamente, o sea, como darle el empujoncito. Exactamente. La inducción es ¿qué pasará si yo boto este vaso al piso y lo hago? Exactamente. Como por ejemplo, cuando tu mamá te decía no pongas la mano en la plancha porque te quemas y uno igual de y ponía la mano en la plancha. Ay, ¿será verdad lo que me está diciendo? Voy a poner la mano. Sí, la deducción es, bueno, mi mamá siempre que la prende eso suena, se ve caliente, cuando toca algo queda caliente, eso quiere decir que si yo pongo la mano probablemente sí me queme, ¿sí? Y no hice nada para ponerme en riesgo. Eso es deductivo. Eso es deductivo. Exactamente, eso es funcionamiento deductivo, sí, exacto. Ya, Hermoso. Aquí aprendiendo a explicar. Entonces, este inductivo, este pensamiento inductivo, sí, este pensamiento empírico ha tenido un impacto significativo en la filosofía de la ciencia, ya que la epistemología y la teoría del conocimiento defienden que nuestra comprensión del mundo debe basarse en experiencias observables y verificables. Es decir, que hay que inducir las cosas. Pruebe. Si el método científico no necesariamente lo prueba, porque usan más la razón. Exacto. Establece como bases sólidas para que tenga sentido. Cosas que podrían ser peligrosas, ¿sí? Es como la ciencia moral y ética que dice que ciertas cosas podrían ser peligrosas. Ellos lo que hacen son experimentos deductivos.
A huevo. Si todos llegamos a la misma conclusión, debe ser verdad. Exacto. Es lo mismo, o sea, si 1000 personas creen una mentira, eso se vuelve verdad. O sea que, ajá, exacto. Ma- Más o menos por ahí. Sí, también, bueno, otras corrientes, por ejemplo, fueron el humanismo y el antropocentrismo. Entonces, ¿qué era el humanismo? El humanismo como corriente de pensamiento surge en el Renacimiento. ¿Sí? Caracteriza su énfasis en el valor, la dignidad y la capacidad del ser humano. Por esto viene en el Renacimiento. Entonces, los humanistas renacentistas promovieron una visión centrada en el potencial humano para la creatividad, la razón y la búsqueda del conocimiento, ¿sí? En oposición al enfoque teocéntrico de la Edad Media, que situaba a Dios en el centro de la vida y el pensamiento. Aquel humanismo se fundamenta en la idea de que los seres humanos poseen una capacidad inherente para la autorrealización y la idea de que los seres humanos poseen poseen como una capacidad de mejora continua a través de los estudios de las artes, las ciencias y la ética. De las Entonces esta estudios. perspectiva, sí, de los estudios, porque son las artes y la ciencia. Ajá. Continúen. Pero, sí, exacto. Tienes que estar pendiente. Si son las artes y las ciencias, son las estudios. ¿Ah? No has aprendido nada. Inclusividad, por favor. Entonces, esta perspectiva alentó un renovado interés por los textos clásicos griegos y romanos, una reevaluación de la educación y la cultura, impulsando el desarrollo de una nueva forma de ver el mundo, que enfatizaba la agencia y la responsabilidad individual. Entonces el humanismo promovió una transformación profunda en la sociedad occidental, destacando la importancia de la libertad personal, la autonomía, la búsqueda del conocimiento como medios para mejorar la condición humana. Los humanistas abogaban por una educación integral que cultivara tanto la mente como el carácter y defendían que la búsqueda de la verdad y la belleza debía ser una empresa central en la vida humana. Entonces, en este contexto, el humanismo no solo revalorizó las capacidades y el potencial de los individuos, sino que también inspiró un enfoque como crítico en la filosofía, las ciencias y las artes, estableciendo así como las bases para el desarrollo de la modernidad y la ciencia moderna. ¿Sí? Entonces, esto fue el primer movimiento hacia lo que sería el ser humano de hoy en día. O sea que por culpa de los humanistas es que tenemos clases de relleno en el sistema educativo. Es que no son clases de relleno, bebé. Esa es la vaina. No son clases de relleno. Que el capitalismo y el político que te quiere pendejo, estúpido y siguiendo órdenes digan que son clases de relleno no significa que lo sean, porque precisamente si te cultivas, si piensas por ti mismo, no vas a seguir a los otros como ganado al matadero. No, no como los testigos de Jehová que dicen que no te puedes vacunar porque te van a meter un chip en la vacuna y te van a controlar la mente ahí o algo por... Ah, qué horrible. Quiero decir algo al respecto. O sea, me tiene tan harta, cansada y me parece tan sin sentido que no voy a decir nada al respecto. Voy a seguir con el antropocentrismo. Continúe. El antropocentrismo es ya una visión filosófica que sitúa al ser humano en el centro del universo. ¿Sí? En el humanismo es como Dios no es el centro del universo, ¿sí? Pero el ser humano tampoco. El ser humano tiene que buscar ser mejor. Para tal vez así poder encontrar el centro del universo, ¿sí? En el antropocentrismo es el ser humano es el centro del universo, perro. Sí, considerando los humanos son la entidad más significativa y el mundo se organiza en torno a sus necesidades y valores. No es cierto, pero y por eso el antropocentrismo es lo que nos tiene jodidos, básicamente. Eso no vamos somos a pensar dioses. hasta que vengan los extraterrestres y nos descuarticen a todos, pero bueno, falta mucho para eso. Tan antropocentrista y yo tan Copérnico nos enseñó que la Tierra gira alrededor del Sol, no alrededor de ti. Ahí esa, huevo.
A Este huevo. enfoque antropocentrista considera que los intereses humanos son primordiales y que los otros seres y el entorno tienen valor en la medida en que sirven a los propósitos humanos. Entonces, esta perspectiva se hizo prominente durante el Renacimiento y la Ilustración, cuando el enfoque se trasladó al dominio divino y celestial del estudio de la naturaleza y la sociedad desde un punto de vista centrado en el hombre. Entonces, filósofos como Descartes y Francis Bacon promovieron una visión en que la razón y la capacidad de los humanos para dominar y transformar la naturaleza eran vistas como las fuerzas motoras del progreso y la civilización. Ya vimos hasta dónde nos trajo eso. Tenemos un sistema globalizado, capitalista, con Desigual. un mundo que se está yendo más al carajo. Sí. Tenemos calentamiento global, tenemos extinción de especies, tenemos extinción de especies no solo fauna, sino también flora. Tenemos que Los se está polos se están acabando la maldita derritiendo. agua. Sí, los polos se están derritiendo, el agua se está acabando, Nos el vamos a morir. aire está cada vez más contaminado y nosotros vamos directo al desastre. Así es, nos vamos a Felicidades, morir antropocentrismo. todos. Sí, felicidades, antropocentrismo, por jugar un papel crucial en el desarrollo de la ciencia y la tecnología modernas, promoviendo la idea de que el conocimiento y la manipulación del mundo natural están al servicio de mejorar la condición humana. Bien, perfecto. Nos has traído al desastre. Servicio Pero mis bueno, nalgas. ya que... Sí, no, pues gracias a eso también ha sido objeto de críticas y especialmente en el contexto de la ética ambiental y la sostenibilidad, pero por fomentar una explotación desmedida de los recursos naturales, subestimar la importancia intrínseca de otras formas de vida y de los ecosistemas. Y gracias a eso la filosofía contemporánea critica... tiene una crítica que ha llevado a un mayor reconocimiento de la independencia entre los humanos y el medio ambiente y la necesidad de abordar el valor de la naturaleza desde perspectivas que trasciendan el simple beneficio humano y que no, nosotros no somos el centro del universo. Gracias a creernos eso, estamos en el carajo. Gracias antropocentrismo. Me emputa porque, o sea, Pero tardaron demasiado en pensar en eso, maldición. O sea, tardaron cuando ya nos estamos echando la para poder pensar en esa conciencia, pero bueno, ni modo. Sí, porque la filosofía contemporánea precisamente es de la que viene del siglo XX, finales del siglo XX, de hecho, sí, es decir, 1900. Que es el siguiente capítulo. Que es el siguiente capítulo. Exactamente. Ahora, la filosofía política y social surgieron mucho en esta época. ¿Por qué? Pues porque revoluciones, perro. Por eso. Así es. Assassin's Creed No solo Unity revoluciones. Syndicate. Sí, no solo la revolución industrial, revolución francesa, revolución americana, sino también las revoluciones de pensamiento y de ilustración y todo eso, ¿sí? Gracias a todo lo anterior, la filosofía política y social tuvo un boom, ¿sí? Se ocupa del estudio, esta rama de la filosofía se ocupa del estudio de las instituciones sociales y políticas, ¿sí? Las normas que las regulan y los principios éticos que deberían gobernarlas. Entonces, esta disciplina explora preguntas fundamentales sobre la naturaleza del poder, la justicia, los derechos, la libertad, la legitimidad del gobierno. Entonces, filósofos como Hobbes, Locke, Rousseau han propuesto diferentes teorías sobre el contrato social, la justificación del gobierno, investigan cómo las sociedades deberían estructurarse para asegurar la convivencia pacífica y el bienestar de sus miembros, teorías que a menudo reflejan respuestas a los problemas de su tiempo y contextos históricos específicos, tales, pero también intentan formular principios universales sobre cómo los seres humanos deben vivir juntos en sociedades organizadas. ¿Por qué? Porque somos seres sociales y pues no hay nada que podamos hacer al respecto. Entonces, en tiempos más recientes, la filosofía y social ha ampliado su enfoque para incluir una variedad de temas contemporáneos, ¿sí? Esto ya es filosofía contemporánea, entonces justicia distributiva, derechos humanos, democracia, multiculturalismo, globalización. Entonces aquí vemos figuras como Hannah Arendt, figuras como John Rawls, teoría de la justicia como equidad, Michel Foucault con su análisis del poder y las estructuras de control, ¿sí? Este tipo de cosas influyen en cómo entendemos dinámicas sociales y políticas modernas. Entonces, la filosofía social también se ocupa de cómo las estructuras sociales influyen en la identidad individual y colectiva, cómo las desigualdades de poder y privilegio afectan la vida de las personas
porque sí afectan. Y entonces, en este sentido, la filosofía política y social busca comprender el mundo tal y como es y también proponer visiones normativas sobre cómo debería ser, orientando así el debate sobre la reforma social y política. Es deprimente, o sea, a mí me deprime ver como, o sea, hay escritos súper, o sea, en el papel se ven súper bonitos, de que no, hay que hacer esto para vivir en un mundo mejor y, o sea, todos estos pensadores como que planteaban un mundo utópico en el que todos seguían la norma, pero al fin y al cabo como que, cada quien va a su rollo. Si le Eh, entendiste, pues bueno, si no, pues también, si pudiste agarrar este concepto, pues bueno, y si no, nada, es raro. sí, no. Luego vienen cosas como el idealismo, el existencialismo y la fenomenología. El idealismo es más como sostiene que la realidad última está constituida principalmente por ideas o la mente, en lugar de por objetos materiales. Entonces, idealismo no es ese concepto que tenemos hoy en día de quien piensa en un mundo mejor es idealista. No, el idealismo es la realidad está constituida por ideas de la mente. Exacto. O sea, Por- ahí es donde un maestro planteó, pues, cuando estaba en la universidad, planteó el concepto de que no puede existir el materialismo sin el idealismo, porque antes de llevar una cosa a lo material, hay que pensar en cómo hacerlo o algo así, no sé, por ahí va la cosa, ¿no? Grabando. Eh, bueno, con Arno nos dimos cuenta de que Llevamos 2 horas duramos grabando. 2 horas y media grabando. Así que este capítulo lo vamos a partir en dos partes. Entonces, este es el fin del capítulo 1. Bueno, de la parte 1 del 11º capítulo Así es. de Entre Páginas y Conceptos. Se nos fue la mano porque nos emocionamos un poquito. Es un poquito nada También más. es que la edad moderna, como pudimos ver, es la edad más larga de toda la filosofía Así y la es. más importante, entonces era necesario extenderse. Así es. Nuestro Y pensamiento actual viene de esta época, no solo el pensamiento filosófico, sino también artístico, cultural y ético y moral. Entonces era necesario extenderse, pero dejémonos de por huevonada. eso La cosa es que queríamos tener 2 semanas de material de un solo, entonces ya lo grabamos, lo entendimos. Claro que sí. no me funciona, no me funciona. Pero sí, entonces este es el cierre de la primera parte de este 11º capítulo Entre Páginas y Conceptos. Gracias por escucharnos. Si quieren más contenido como este, síganos aquí en nuestras redes, cuyo link está abajo en la descripción. Compártanos con sus amigos, apóyennos así y yo diría que no tengo nada más que decir. ¿Tú qué dices, Arno? La conclusión está en la siguiente parte del capítulo. Ahí van a ver. Bueno, nada más. Como una vez dijo el famoso filósofo narrador Héctor del Mar, les digo que aquí estoy porque he venido, aquí estoy. Si no les gusta mi canto, como he venido, me voy. Nos vemos en la segunda parte. Nos vemos. Nos ¡Mua! vemos, adiós, adiosito. Si nos siguen en Instagram, les juro que me comprometo a emborrachar a Andrea para que diga hola papacito con acento paisa o algo así. Sí, claro que sí. Quiero verte intentarlo. Ah, bueno, ahí vamos a ver. Nos vemos, cuídense. Un beso en la Hasta nalga, que luego. no falte. Y nos vemos.